no temporalmente, para siempre. El reloj comenzó a correr a las 10:00 de la mañana del 14 de abril. Ese fue el momento en que la Marina de los Estados Unidos activó el primer bloqueo naval forzado que Estados Unidos ha implementado en décadas. Cada embarcación que intente entrar o salir de un puerto iraní, independientemente de su bandera, independientemente del país propietario, independientemente de lo que transporte, se detiene, es inspeccionada o da la vuelta. Y la matemática de lo que le sucede a continuación a la economía de Irán no es complicada, es simplemente catastrófica. Esto es States News. Lo que estamos a punto de explicarle es el panorama completo del bloqueo de Hormuz, lo que realmente significa para la economía de Irán y cifras que son imposibles de ignorar. ¿Por qué el propio comportamiento de Irán hizo que esto fuera inevitable? Cómo 21 horas de negociaciones fallidas en Islamabad revelaron algo profundamente alarmante sobre la disfunción interna del régimen iraní. Lo que China está haciendo silenciosamente en segundo plano y los dos caminos que ahora se presentan ante Irán con un plazo de 2 semanas asociado a ambos. Quédense con nosotros porque las próximas 72 horas pueden determinar si esta crisis encuentra una salida diplomática o se desliza hacia algo mucho más oscuro y mucho más costoso para todos en la tierra que compran alimentos, pagan una factura de energía o llenan un tanque de gasolina. Comencemos por lo que el bloqueo realmente es, porque los detalles importan y han sido reportados de manera imprecisa en gran parte de la cobertura. El Comando Central de los Estados Unidos emitió una declaración formal el 14 de abril. El bloqueo se aplica a todo el tráfico marítimo que entra o sale de los puertos iraníes y zonas costeras, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán. Ese es el alcance oficial. Y de manera crítica, el CENTCOM añadió una aclaración que redujo algo el planteamiento inicial. Los Estados Unidos no impedirán la libertad de navegación para los buques que transiten por el estrecho de Hormuz entre puertos no iraníes. En lenguaje sencillo, si su petrolero se dirige a Arabia Saudita, Irak, los Emiratos Árabes Unidos o cualquier otra nación del Golfo, pasa. Si su petrolero se dirige a Irán, da la vuelta. El presidente Trump había descrito inicialmente esto como un bloqueo total, todo o nada. Sus palabras en Fox News antes del anuncio fueron inequívocas sobre el alcance total que imaginaba. La declaración formal del CENTCOM fue más precisa. Pero aquí está el punto crítico que se pierde en la distinción. Para la economía de Irán, la diferencia entre el planteamiento de Trump y el lenguaje formal del CENTCOM es esencialmente irrelevante, porque prácticamente todo lo que Irán exporta por mar va hacia o a través de puertos iraníes, y prácticamente todo lo que Irán importa llega a puertos iraníes. El alcance reducido del bloqueo no cambia la devastación para Irán, solo aclara que el resto del Golfo permanece abierto para los negocios, y esa aclaración es en realidad peor para Irán diplomáticamente porque elimina la posibilidad de presentar esto como Estados Unidos cerrando el estrecho para todos. Los Estados Unidos cerraron el estrecho específicamente para Irán. La perturbación para todas las demás naciones del Golfo, y ha habido una perturbación significativa, es enteramente resultado de lo que Irán hizo antes de que comenzara el bloqueo. Irán minó la vía fluvial, Irán cobró peajes, Irán atacó embarcaciones neutrales. Los Estados Unidos están aplicando consecuencias contra Irán por las acciones de Irán. Cada onda económica más allá de los puertos iraníes se remonta a decisiones tomadas en Teherán, no en Washington. Ahora hablemos de los números porque aquí es donde la gravedad de lo que enfrenta Irán se vuelve imposible de minimizar. La economía de Irán depende profundamente de manera estructural del comercio marítimo. En un día cualquiera, Irán exporta aproximadamente $270 millones en bienes.
De eso, aproximadamente 140 millones de dólares son petróleo crudo. Los 130 millones de dólares restantes consisten en productos no petroleros, petroquímicos, minerales, acero, metales, esencialmente todo lo demás que Irán vende al mundo exterior. Todo se mueve por mar. En el lado de las importaciones, Irán trajo aproximadamente 58.000 millones de dólares en bienes el año pasado. Eso equivale a aproximadamente 160 millones de dólares por día. Productos de consumo, materias primas, los insumos industriales que mantienen funcionando las fábricas iraníes y empleados a los trabajadores iraníes. Con el bloqueo activo, así es como luce el panorama económico diario para Teherán. Solo en exportaciones, Irán podría perder aproximadamente 8.000 millones de dólares cada mes. 8.000 millones de dólares al mes. Esa no es una cifra que ninguna economía maneja con ligereza. Para Irán, que ha estado operando bajo sanciones internacionales durante años y cuyas reservas de divisas están severamente limitadas, perder 8.000 millones de dólares al mes en ingresos por exportaciones no es una crisis, es un evento económico de nivel extinción. En el lado de las importaciones, el daño se agrava. Cuando las materias primas dejan de llegar, las fábricas iraníes se quedan sin insumos. Cuando las fábricas se quedan sin insumos, la producción se detiene. Cuando la producción se detiene, los trabajadores pierden empleos. Y cuando los trabajadores pierden empleos en un país que acumula años de frustración económica, la presión política sobre el régimen se acumula de maneras que el aparato de seguridad del régimen no puede suprimir completamente solo con la fuerza. Este último punto es el que debería preocupar a los funcionarios iraníes más que cualquier buque de guerra estadounidense. Las protestas que sacudieron a Irán en los últimos años no comenzaron como llamados al cambio de régimen. Comenzaron como protestas económicas. La gente estaba enojada por el aumento de precios, por la escasez, por un gobierno que priorizó el aventurismo militar sobre el bienestar económico básico de sus ciudadanos. Esas protestas escalaron hasta convertirse en algo que el régimen sobrevivió solo mediante una represión brutal y sostenida. Las condiciones económicas que desencadenaron esas protestas nunca se resolvieron, solo empeoraron, y ahora están a punto de empeorar dramáticamente. Pero la dimensión más urgente de la crisis de Irán no es la pérdida diaria de ingresos, es el problema del almacenamiento y este es el reloj que debería impulsar cada decisión en Teherán. Ahora mismo, Irán tiene aproximadamente 50 a 60 millones de barriles de capacidad de almacenamiento de petróleo en sus diversos depósitos y terminales. Ahora mismo, aproximadamente el 60% de esa capacidad ya está ocupada. Eso deja aproximadamente 20 millones de barriles de capacidad libre disponibles para absorber la producción continua mientras el bloqueo impide la exportación. Irán está produciendo aproximadamente 1.5 millones de barriles de petróleo crudo cada día, 20 millones de barriles de capacidad libre, divididos entre 1.5 millones de barriles de producción diaria, equivalen a aproximadamente 13 días, aproximadamente 2 semanas. En aproximadamente 2 semanas, la capacidad de almacenamiento libre de Irán estará completamente agotada. En ese punto, las empresas petroleras iraníes enfrentan una elección binaria. Pueden seguir produciendo y no tener dónde poner el petróleo. Físicamente imposible. O pueden cerrar los pozos de producción. Y aquí está la consecuencia económica que hace que el cierre de pozos sea mucho peor que una pausa temporal en los ingresos. Cada vez que se cierra un pozo petrolero, el yacimiento pierde presión. Las condiciones geológicas que permiten una extracción eficiente se alteran. Cuando el pozo finalmente se vuelve a abrir, su capacidad de extracción se reduce permanentemente entre un 5 y un 10% en comparación con lo que era antes del cierre. Esa capacidad se pierde. No regresa jamás. Esto significa que cada día que el bloqueo continúa más allá de las 2 semanas, Irán no solo está perdiendo ingresos actuales,
Está destruyendo permanentemente la capacidad de producción futura de la única fuente significativa de divisas duras que su régimen tiene para sostenerse. El bloqueo es un reloj que hace tic-tac y Teherán sabe exactamente qué hora marca. Ahora hablemos de la respuesta pública de Irán porque ha sido simultáneamente agresiva y profundamente irónica de maneras que merecen escrutinio. El portavoz militar de Irán declaró que el bloqueo es ilegal. La Comisión Parlamentaria de Seguridad Nacional y Política Exterior de Irán lo llamó un farol. Un portavoz de la comisión escribió públicamente que el bloqueo sería considerado un acto de guerra y advirtió que Irán puede revelar cartas que aún no ha jugado. Le dijo a Trump que respete a los iraníes, acepte la derrota y no exija en la mesa de negociaciones lo que no logró conseguir en la guerra. Las Fuerzas Armadas de Irán calificaron el bloqueo de piratería descarada. La IRGC advirtió que cualquier buque militar que se acerque al estrecho de Hormuz sería considerado una violación del alto al fuego y enfrentaría una respuesta con fuerza severa. El ministro de Defensa interino de Irán anunció que las Fuerzas Armadas del país están en alerta máxima de combate. Un lenguaje extraordinario, una postura pública feroz y completamente vacía cuando se contrasta con lo que Irán ha estado haciendo realmente en esa misma vía fluvial. Durante los últimos meses, Irán ha estado atacando embarcaciones civiles de países que no tenían absolutamente nada que ver con este conflicto. Un buque civil de bandera tailandesa fue atacado por la IRGC. Tailandia, un país al otro lado del mundo sin ninguna participación en ninguna disputa entre Irán y los Estados Unidos. Irán estaba llevando a cabo lo que equivalía a una extorsión marítima, cobrando a los buques hasta $2 millones en peajes de tránsito solo por pasar por el estrecho de Hormuz, una vía fluvial que pertenece a todos bajo el derecho internacional. NPR citó a un legislador del propio Comité de Seguridad Parlamentaria de Irán confirmando que esas tarifas de peaje eran reales, sustanciales y se aplicaban a embarcaciones de todas las naciones. Irán estaba agravando al mundo por el privilegio de usar aguas internacionales. Cuando los funcionarios iraníes calificaron el bloqueo estadounidense de acto de guerra y provocación ilegal, la única respuesta honesta es esta. Irán estableció el precedente. Irán demostró que creía que el estrecho de Hormuz era una herramienta de coerción que cualquier poder que lo controlara podía usar para ejercer el máximo apalancamiento económico. Los Estados Unidos ahora han aplicado esa misma lógica al propio Irán. El instrumento que Irán afiló para usarlo contra otros ahora está apuntado hacia Irán. Esta es la trampa que Irán construyó para sí mismo y las paredes se están cerrando. Miremos cómo luce el bloqueo en la práctica, porque hacer cumplir un bloqueo naval en una de las rutas marítimas más congestionadas del mundo es un desafío operativo significativo, y los datos tempranos nos dicen algo importante sobre cómo está respondiendo el mundo. Los datos de seguimiento de buques de Kepler mostraron que mucho antes de que el bloqueo comenzara oficialmente en la mañana del 14 de abril, el tráfico a través del estrecho de Hormuz ya había caído bruscamente. Los buques estaban desviándose. El anuncio en sí fue suficiente para enviar a los barcos a aguas más seguras. Un petrolero registrado en Comoras, previamente sancionado por los Estados Unidos por su participación en el transporte de petróleo iraní, fue rastreado pasando por el estrecho después de que el bloqueo entrara en vigor. Un petrolero registrado en Botsuana llamado Austria supuestamente cambió de rumbo apenas 41 minutos después del plazo de Trump, alejándose de Omán y redirigiéndose hacia los Emiratos Árabes Unidos. Otro buque, el Rich Sterry, comenzó a emitir un estado de deriva frente a la costa de la isla de Qeshm, aparentemente deteniéndose en aguas internacionales y esperando para ver qué sucede después. NBC News informó que en las 24 horas que rodearon la activación del bloqueo, 31 buques pasaron por el estrecho de Hormuz en comparación con los volúmenes de tráfico normales mucho más altos.
De esos 31, solo 6 transportaban carga, petróleo, productos químicos o gas licuado de petróleo. El resto navegaba sin carga o con estado de carga desconocido. Los activos militares que hacen cumplir este bloqueo son formidables. El CENTCOM ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln, 11 destructores y el grupo anfibio USS Trípoli en el Medio Oriente. El USS Gerald Ford y destructores adicionales están operando en el Mediterráneo como fuerza secundaria. Antes de que comenzara el bloqueo, los buques navales estadounidenses ya habían entrado al estrecho para comenzar a limpiar las minas que Irán colocó, una condición previa necesaria para cualquier operación de aplicación seria que pudiera proteger a los barcos estadounidenses y aliados de los peligros que el propio Irán creó. Trump, hablando fuera del despacho oval, ofreció una evaluación de la capacidad naval degradada de Irán que fue contundente en extremo. Dijo que toda su marina está bajo el agua, que 158 barcos iraníes han desaparecido y que la mayoría de sus buques minadores han desaparecido. Cualquiera que sea la precisión exacta de cada detalle en esa declaración, el panorama estratégico es claro. La capacidad de Irán para impugnar directamente un bloqueo naval de los Estados Unidos con fuerza militar convencional está severamente limitada. La marina de la IRGC que alguna vez se pavoneó por el Golfo es una sombra de lo que era antes del 28 de febrero. Pero Irán tiene otras opciones, y una de ellas involucra una vía fluvial que no ha recibido suficiente atención en la cobertura de esta crisis. Los funcionarios iraníes han comenzado a amenazar explícitamente con escalar al estrecho de Bab el-Mandeb. Para quienes no estén familiarizados, el Bab el-Mandeb se encuentra en el extremo sur del Mar Rojo, conectándolo con el Golfo de Adén. Es, en términos de comercio global, tan estratégicamente importante como el propio Hormuz. Una porción significativa del petróleo que no puede moverse por Hormuz ha estado siendo enrutada por el Mar Rojo y por el Bab el-Mandeb para llegar a los mercados asiáticos y europeos, y justo al norte del Mar Rojo se encuentra el Canal de Suez, la arteria que conecta el comercio asiático con los mercados europeos en ambas direcciones. Cualquier perturbación en el Bab el-Mandeb se traslada directamente al tráfico del Canal de Suez y a las cadenas de suministro de energía y bienes de Europa. Irán controla a los Houthis en Yemen. El año pasado, los Houthis llevaron a cabo una campaña extendida de ataques con misiles y drones contra el comercio marítimo en el Mar Rojo, que duró meses antes de que una campaña aérea combinada los empujara hacia atrás. Conservan la capacidad y la estructura organizativa para hacerlo de nuevo si Teherán les ordena. Un analista que hablaba en vivo en CNN describió el escenario con precisión. La preocupación es que Irán use a su proxy más grande que le queda, los Houthis, para lanzar misiles y drones contra buques en el Mar Rojo simultáneamente con el bloqueo de Hormuz. Disuadir a los Houthis en el Mar Rojo mientras simultáneamente se hace cumplir un bloqueo naval en Hormuz pondría a prueba los recursos navales de los Estados Unidos y sus aliados de maneras que crean un riesgo operativo genuino. Este es el cálculo de Irán: crear puntos de presión simultáneos en múltiples vías fluviales, obligar a los Estados Unidos a dividir su atención y sus activos, esperar a que algo salga mal y usar cualquier incidente como palanca en la mesa de negociaciones. Ahora llegamos a la dimensión que la mayoría de la cobertura occidental está subestimando. China. Casi todas las exportaciones de petróleo de Irán van a China. Dependiendo de qué datos comerciales se utilicen, esto representa aproximadamente entre el 11 y el 13% del total de las importaciones de petróleo chinas. Y si se tienen en cuenta los acuerdos de flota en la sombra que oficialmente no existen,
pero que claramente si existen, el número real puede ser considerablemente más alto. Pero Irán ni siquiera es la parte más importante de la exposición de China en Hormuz. Aquí está el panorama más amplio. Rusia suministra aproximadamente el 20% del total de las importaciones de petróleo de China. Irán suministra alrededor del 13%. Arabia Saudita, Irak, los Emiratos Árabes Unidos, Omán y Kuwait colectivamente suministran volúmenes adicionales enormes. Cada barril de cada estado del Golfo viaja por el estrecho de Hormuz para llegar a los puertos chinos. Súmelo todo y aproximadamente el 50% del suministro total de petróleo de China depende de una vía fluvial de 21 millas. Y esa vía fluvial está actualmente perturbada no debido al bloqueo estadounidense, sino porque Irán la minó, cobró peajes en ella y atacó embarcaciones neutrales en ella antes de que los Estados Unidos llegaran a aplicar las consecuencias. Esto pone a China en una posición de incomodidad extraordinaria. China necesita que este conflicto termine. Necesita que el estrecho esté completamente abierto. Necesita el petróleo iraní, pero más críticamente, necesita acceso confiable al petróleo del Golfo en general. Y ahora mismo no está obteniendo ninguno de los dos. Sabemos por los reportes de los días previos a las conversaciones de Islamabad que China ya había aplicado una presión silenciosa entre bastidores sobre Irán, ayudando a mediar en las negociaciones que tuvieron lugar en Pakistán. Pekín no hace esto públicamente, trabaja a través de canales secundarios y señales económicas. Pero el hecho de que China estuviera involucrada en llevar a Irán a la mesa es en sí mismo una señal significativa sobre cuán seriamente Pekín ve la amenaza a su propia seguridad energética. Cada día que el estrecho permanece perturbado, la economía industrial de China absorbe otro golpe. China consume más petróleo que cualquier otro país de la Tierra. No puede sostener esto indefinidamente y Washington lo sabe. Según fuentes familiarizadas con la estrategia de los Estados Unidos, la expectativa en Washington es que la presión china sobre Irán aumentará con cada día que pase mientras el bloqueo se mantenga. Los Estados Unidos no solo están bloqueando a Irán, están creando condiciones en las que uno de los pocos amigos poderosos que le quedan a Irán se convierte en un defensor interno de las concesiones iraníes. Ahora adentrémonos en las conversaciones de Islamabad, porque lo que sucedió durante esas 21 horas revela algo sobre el régimen iraní que es más alarmante que cualquier amenaza militar que haya hecho. El vicepresidente J.D. Vance encabezó la delegación estadounidense. Del lado iraní, el negociador principal fue Muhammad Baqir Kalibaf, el presidente del parlamento iraní, encabezando una delegación que supuestamente contaba con alrededor de 100 funcionarios. 100 funcionarios, 21 horas, ningún acuerdo. Aquí está lo que estaba sobre la mesa. Según funcionarios estadounidenses citados por ABC News, la posición estadounidense se basaba en 6 demandas principales. Primero, Irán debe poner fin a todo el enriquecimiento de uranio. Segundo, todas las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear deben ser desmanteladas. Tercero, todo el material altamente enriquecido debe ser recuperado y removido. Cuarto, el estrecho de Hormuz debe reabrirse completamente sin peajes. Quinto, debe establecerse un marco de paz regional más amplio que incluya a los aliados del Golfo. Sexto, Irán debe poner fin al financiamiento de grupos proxy, incluidos Hezbollah en el Líbano y los Houthis en Yemen. Notablemente, ausente de estas demandas, cualquier condición sobre el programa de misiles balísticos de Irán. Esto parece haber sido silenciosamente dejado de lado para hacer que un acuerdo sea arquitectónicamente posible. Los Estados Unidos también buscaban supuestamente una congelación de 20 años sobre todas las actividades de enriquecimiento nuclear iraní. Los funcionarios iraníes estaban supuestamente dispuestos a abordar la cuestión nuclear. Las brechas entre las dos partes seguían siendo grandes, pero no insuperables en principio.
Y entonces las conversaciones chocaron con un problema estructural que reveló algo profundamente perturbador sobre cómo funciona realmente el régimen iraní. La persona con autoridad para tomar una decisión final no estaba en la sala. J.D. Vance lo confirmó públicamente. Dijo que durante la sesión de 21 horas llamó al presidente Trump aproximadamente media docena de veces, posiblemente más, para obtener autorización sobre varios puntos. Los iraníes tenían un problema diferente. Tenían miedo de hacer una llamada similar de regreso a Teherán, no por razones políticas, sino por razones de seguridad. Temían que una agencia de inteligencia, presumiblemente estadounidense o israelí, pudiera estar monitoreando la llamada y podría usar la señal para rastrear la ubicación de quien estuviera en la línea en Teherán. Entonces, Irán envió 100 funcionarios a la negociación diplomática más importante que ha enfrentado en años, y ninguno de ellos tenía la autoridad para decir sí a nada. Lea eso con cuidado. El régimen de Irán está tan fragmentado internamente y tan profundamente paranoico que sus propios negociadores no pudieron llevar a cabo comunicaciones seguras durante una negociación de alto al fuego. No pudieron llamar a casa. La brecha entre la postura pública de fortaleza y confianza de Irán y la disfunción interna revelada en esa sala es más amplia de lo que la mayoría de los observadores han apreciado. Sin embargo, hay una razón para interpretar esto como algo diferente a la desesperación pura para la diplomacia. La delegación iraní llevó las propuestas estadounidenses de regreso a Teherán. Quien quiera que tenga el poder real en el sistema iraní, ya sea el líder supremo Jamenei, los comandantes de la IRGC o alguna combinación de ambos, ahora está sentado con esas propuestas. Pueden aceptarlas, pueden rechazarlas o pueden enviar de vuelta una contraoferta. Si esa contraoferta llega y está dentro del rango de lo que Washington aceptará, un acuerdo todavía es posible. El lenguaje público de Vance después de las conversaciones fue cuidadosamente calibrado. Le dijo a Fox News que la pelota está en la cancha de Irán. Dijo que dependía de los iraníes si se producirían conversaciones más directas. El propio Trump, al anunciar el bloqueo, le dijo a los periodistas que Irán quiere hacer un acuerdo de paz muy urgentemente. No se anuncia un bloqueo y se dice que el adversario desesperadamente quiere la paz, a menos que se crean ambas cosas simultáneamente, y a menos que se crea que el bloqueo acelerará la paz en lugar de impedirla. La comunidad internacional no está quieta en los márgenes de esta crisis y las posiciones que se están adoptando revelan la escala del daño económico que ya se está produciendo. El presidente francés Emmanuel Macron anunció preparativos para lo que llamó una misión multinacional pacífica para restaurar la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz. Confirmó que convocaría una conferencia conjunta con el Reino Unido en los próximos días. El primer ministro británico Keir Starmer está comprometido específicamente en la dimensión de los precios de la energía porque Europa está sangrando. La crisis energética de la UE, desencadenada por el conflicto con Irán, ya le ha costado al bloque de 27 naciones más de 22.000 millones de euros en facturas más altas de combustibles fósiles. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que Bruselas presentará planes de emergencia de costos de energía en la próxima semana. El Brent, el estándar internacional del precio del petróleo, estaba alrededor de $70 por barril antes de que comenzara esta guerra. Ahora se está acercando o superando los $100 por barril. Eso es un aumento del 40% impulsado casi en su totalidad por el cierre de Irán del estrecho de Hormuz. El secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, reconoció que los precios del petróleo probablemente continuarán subiendo hasta que el tráfico significativo de buques pase por el estrecho bloqueado y proyectó que los precios máximos podrían llegar en las próximas semanas. El propio presidente del Parlamento iraní, Kalibaf, pareció regodearse en esto.
publicó públicamente una foto de un cartel de una gasolinera estadounidense con el pie de foto. Disfruten las cifras actuales en la bomba con el llamado bloqueo. Pronto sentirán nostalgia por la gasolina a 4 o 5 dólares. Es una declaración notable para hacer públicamente y contiene una admisión significativa. Calibaf está reconociendo que Irán sabe que el bloqueo empujará los precios de la gasolina estadounidense más alto. Está tratando eso como una palanca. Pero es una palanca que tiene un límite de tiempo porque el reloj de almacenamiento de 2 semanas no se preocupa por las publicaciones en redes sociales y los pozos que comiencen a cerrarse en 2 semanas no se preocupan por si la foto de Calibaf se volvió viral. Más allá del petróleo, el estrecho también transporta envíos de fertilizantes, aluminio y helio. Los efectos económicos en cadena tocan los sectores de la agricultura, la manufactura y la tecnología en todo el mundo. La ministra de Defensa de España calificó el bloqueo como otro paso en una crisis que se está escalando. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a ambas partes a mantener el alto al fuego y a buscar el diálogo, e incluso Rusia expresó preocupación. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió que el bloqueo continuará afectando negativamente a los mercados internacionales. Cuando Moscú emite advertencias sobre inestabilidad económica, vale la pena recordar que Moscú es simultáneamente una de las partes que se beneficia de los elevados precios del petróleo. La preocupación de Rusia por la inestabilidad de Hormuz es real pero selectiva. Aquí es donde todos estos hilos convergen en los 2 caminos que ahora enfrenta Irán, y la claridad de esta elección es contundente. Camino 1, Irán escala. Activa a los Houthis, lanza renovados ataques contra el tráfico marítimo del Golfo a través del Bab el-Mandeb. Intenta alguna forma de desafío militar al bloqueo estadounidense. Este camino lleva a un conflicto regional más amplio que el ejército severamente degradado de Irán no puede ganar. Una economía que alcanza la capacidad de almacenamiento en 2 semanas y comienza a destruir permanentemente su propia infraestructura de producción y la presión económica interna que previamente ha llevado al régimen al borde del colapso cuando las condiciones eran mucho menos graves que lo que se avecina. Camino 2. Irán negocia seriamente. Envía de vuelta una contraoferta de Islamabad que Washington encuentre factible. Acepta que la cuestión nuclear y la cuestión de Hormuz y la cuestión del financiamiento de proxies están todas sobre la mesa simultáneamente. Busca un acuerdo mientras todavía tiene algo con qué negociar, mientras su almacenamiento aún no se ha llenado, mientras sus pozos aún no se han cerrado, mientras la catástrofe económica que está a 2 semanas todavía puede evitarse. J.D. Vance dijo que la pelota está en la cancha de Irán. Trump dijo que Irán quiere hacer un acuerdo muy urgentemente. El alto al fuego, por frágil que sea, técnicamente todavía se mantiene. Pakistán sigue mediando. China sigue aplicando presión silenciosa. La ventana diplomática no se ha cerrado, pero el reloj de almacenamiento está haciendo tic-tac. 13 días a las tasas de producción actuales, quizás 14. Y cada día que pasa sin un acuerdo es un día que Irán se acerca más a un daño económico permanente e irreversible que ningún futuro acuerdo de paz puede deshacer. La pregunta es si quien quiera que tenga el poder real en Teherán entiende las matemáticas de la situación tan claramente como los números la describen, no la postura pública, no las publicaciones en redes sociales sobre los precios de la gasolina, los números reales, la capacidad de almacenamiento, la pérdida de producción por pozo cerrado, los $8.000 millones al mes